Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos da la bendición y la oportunidad de compartir este día jueves a través de este medio, ¿cierto? De la página de Facebook de nuestra iglesia, de La Serena, las compañías. Bendecimos a Dios por su amor y misericordia, por eh, eh, esta bendición especial de saber que apartamos este tiempo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y que podemos hacerlo en gratitud. Amén. Día jueves, día de acción de gracias, como le hemos llamado a este tiempo, a este culto, ¿cierto? Esta reunión en la presencia de nuestro Dios. Amén. Le invitamos a conectarse, a comentarnos también ahí, ¿cierto? Si se escucha bien, si hay algún problema, ¿cierto? En la señal. Esperamos y vamos a orar también por eso, para que todo pueda ser fluido, ¿cierto? Y salir en buena forma y juntos ser bendecidos. Te invitamos a participar, a ser parte de este culto, poniendo sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración también, que es algo muy importante y que apartamos un tiempo también especial para poder hacerlo. Amén. Bendecir al Señor por la vida de Cristina, como ustedes saben. Ella tuvo una cirugía, fue intervenida. Y gracias al Señor ha ido bien su recuperación. Hoy día le retiraron los puntos. Había una partecita ahí que no había cerrado, así que debe cuidarse de aquí hasta el lunes, que la van a evaluar, a hacer curaciones nuevamente. Esperamos en el Señor que todo pueda darse en buena forma, ¿cierto? Estaba el deseo de ella también de estar, así que va a acompañarnos un momento, quizás se retire en algún instante, dependiendo de cómo se sienta. Amén. No sé si quieres saludar. Amén. Estaba mirando el computador, no hay que ver. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por permitirnos compartir este servicio. Hace varios días que no estábamos juntos en esta transmisión del servicio, pero gracias al Señor porque nos permite una vez más reunirnos, ¿cierto? Y bendecir el nombre del Señor. No se le olvide compartir el link en el mismo Facebook, en los grupos de WhatsApp o con su familia, para que puedan también participar con nosotros en el servicio. Amén. Y vamos a orar para comenzar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder bendecirte, de poder glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta nueva oportunidad, Señor, de congregarnos, Señor, de una forma diferente, pero congregarnos, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Amén. Te damos muchas gracias por cada uno de los hermanos que están participando del servicio. Oramos para que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que tu presencia nos acompañe. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté, Señor, moviéndose en nuestras vidas, nos toque, nos hable, Señor, nos transforme. Señor, rogamos que tú nos fortalezcas también, Señor, y que nos ayudes, Señor, para que nuestra fe pueda ser aumentada, Señor, y podamos ver tu gloria, Señor, a cada momento en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Rogamos por aquellos que están en necesidad. Desde ahora tú puedas, Señor amado, comenzar, Señor, a tocar sus vidas, Señor. Oramos para que tu palabra también pueda en esta noche, Señor, hablarnos, tocar nuestras vidas, Señor, impartir bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una vez más, amados hermanos, sean bienvenidos a este tiempo, amén, juntos en la presencia del Señor. Amén. Sabemos, ¿cierto?, que como iglesia, como pueblo de Dios, celebramos en este mes de septiembre el mes de la Biblia, ¿ya?
quiero compartir con ustedes algo que publicamos ahí en la página de nuestra iglesia. Y dice: celebramos septiembre como el mes de la Biblia, porque el 28 de septiembre de 1569 el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, traducida desde sus lenguas originales, ¿cierto? Estas son hebreo, arameo y griego. Esta monumental obra fue realizada por Casidoro de Reina, ex monje católico convertido a la verdadera fe de Jesucristo. Trabajo que le costó 12 años de labor, en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición española. Así como la luz del Evangelio resplandeció en el corazón de Casidoro, él consideraba que esta misma luz tenía que resplandecer en su amado pueblo español. Por eso dice la introducción de su traducción: intolerable cosa le es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, entre paréntesis cristiano lector, dice, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Porque por este solo camino es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda vanidad sobre que su reino es fundado, de donde luego está cierta su ruina. Y los míseros hombres que tienen ligados en muerte con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de su prisión a vida eterna y a libertad de hijos de Dios. ¿Ya? Por eso celebramos el mes de la Biblia en septiembre. Amén. Así que Dios les bendiga. Lo que quería compartir con ustedes al introducir este tiempo. Amén. Amén. Gracias al Señor, ¿cierto?, por esta reflexión también. Y es tan importante para nosotros el poder entender por qué celebramos, ¿cierto?, este mes, que no es un mes cualquiera, ¿cierto? Uno se prepara y anhela todo el año que llegue el mes de septiembre por las fiestas patrias, pero uno como cristiano también debería entender, ¿cierto?, por qué uno siempre habla del mes de la Biblia y conocer la importancia de la palabra del Señor para nosotros. Amén. Conocer, ¿cierto?, los principios bíblicos, entender, ¿cierto?, que esa palabra es inspirada por Dios, y tiene que ser no solamente guardada y tenida, ¿cierto?, que uno se compra una Biblia o a veces muchas Biblias y las guarda en la casa, sino que las tiene que estudiar, escudriñar, compartir y vivir la palabra del Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a bendecir a los hermanos que ya están conectados. No se olvide de compartir el link, ¿cierto?, en el Facebook o en el WhatsApp. Envíeselo a sus familiares para que puedan participar en el servicio. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Ruth Mendieta. Siempre a la puerta ahí. Siempre a la puerta, la primera hermana, Dios lo bendiga. A Cintia Bugueño Pinto también, que está por allí. Bendiciones para ella y su familia. A Gladys Verazay, nuestra hermana Gladys Verazay. A nuestra hermana Romina y a Vicky. Saludos, Vicky. Que el Señor les bendiga mucho. Les amamos. Amén. A nuestra hermana Celina Mercado. Hermana Celina, bendiciones, un abrazo. Amén. A nuestra hermana Sandra Castillo, que envía bendiciones a los pastores y a los hermanos. Amén. Nuestra hermana Gladys, que envía también saludos. Nuestro hermano Sergio Espejo dice: bendiciones, pastores y hermanos, agradecidos por nuestro Dios, por su cuidado. Un saludo a la distancia. Amén, hermano Sergio. Dios les bendiga, hermana María Julia también. Nuestra hermana Gladys, que envía: buenas tardes, pastores y hermanos en Cristo, Dios los bendiga, dice. Dios bendiga a nuestra hermana Fernanda Soto, a nuestro hermano Aloncito, que nos está viendo también, está participando en el culto, a nuestra pastora Edith. Dice: amén, un gusto verle y saludarle, qué bueno ver a nuestra hermana Cristina. A seguir cuidando, dice.
Cariños, amada congregación e iglesia reunida, a cada una de las visitas, bendiciones. Que Dios bendiga a nuestra pastora Edith y nuestro pastor Iván, que también está por allá por Calama, por el norte. Por temas de trabajo. A Magda también, que Dios bendiga a Magdalena, a su familia, a nuestra hermana Liria Moya, su esposito. Amén, bendiciones. A nuestra hermana Carmen Torres dice saludos pastorcito, Dios los bendiga y un gran abrazo a la pastorcita Cristiana. Gracias hermana Carmencita, un gusto verla de nuevo. Media pálida, pero acá estoy. Y saludo a todos mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Roxana también, que el Señor les bendiga. Envía también bendiciones a los pastores y a los hermanos también. A Génesis también, que está por allí. Y a todos los que estén y que no nos saludamos y que no nos aparecen acá, también que el Señor les bendiga. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor con guitarra hoy día. Voy a tratar de cantar yo para que la Cristi no se esfuerce mucho. Y pensando también en el mes de la Biblia, decía la Cristi, empecé a hacer memoria de algunos cánticos. Este canto es antiguo y está tomado de la palabra del Señor. ¿Ya? Le pusieron la música más que nada. Quiero invitarle ahí que busque el Salmo 126. ¿Ya? Salmo 126. Que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Amén. Bueno, hay distintos cánticos, ¿cierto? Que toman pasaje de la palabra del Señor, pero de esta forma como lo voy a cantar, como lo cantábamos antiguamente, así que si usted puede, acompáñeme ahí leyendo, ¿cierto? Y declarando la palabra del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres. Aleluya. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres,
Amén. No sé si se acordaba de esa alabanza, O si se la sabía. o si se la sabía, o si sabía que era un salmo. Hay hartas canciones que uno empieza a meditar o que conoce, o coros, coritos, coros, ¿cierto? Como le llamamos antes, eh, y que están en la palabra del Señor y fueron musicalizados, si se puede decir de alguna forma. Así que una bendición, ¿cierto? Este pasaje habla de esa libertad. Sion, no tan solo, ¿cierto?, como el lugar geográfico específico, sino en el sentido espiritual. Eh, Seremos como los que sueñan cuando uno está esclavo, ¿cierto?, o está oprimido. Con lo que sueña es con la libertad. Amén. Y es lo que nosotros tenemos a través de Jesucristo. Esa libertad del pecado, de las cadenas, ¿cierto?, del pecado. Dios nos ha hecho libres. Y por eso estaremos alegres y eso será el testimonio, ¿cierto?, entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Amén. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a Génesis, a Sofía Cepeda, a Camilo, a Karina Soto también, que el Señor le bendiga, a nuestra hermana Olivia Leighton, a Yubi también que está por allí, nuestra hermana Bernardita Ramírez, que el Señor le bendiga a ella, a su esposito también. Amén. A Eduardo Elizalde, más conocido como Lalito, que el Señor le bendiga. Y nuestra hermana Bianca, también nuestra hermana Bianca Gómez Labarca, que el Señor le bendiga a nuestra hermana Bianca, bendiga a su esposo, sus hijos, su nieta también. Amén. Estaba pensando, ¿por qué hay tan poquititos? ¿Por qué será? Hoy día juega Chile. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a que nosotros podamos ser fiel. Y cuando nosotros hablamos de ser fiel en cualquier circunstancia, no estamos hablando solamente de ser fiel en la prueba o en los problemas. El otro día nuestro hermano Mauricio nos hablaba el martes, cuando hicimos el culto por Zoom, hablaba acerca de, en la palabra, ¿cierto?, de que tenemos que tener sumo gozo cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas. Santiago, el libro de Santiago. Y cuando habla de diversas pruebas, él nos decía que no es solamente, no habla acerca de problemas, sino de dificultades, de problemas, de tentaciones. Y esto incluye a veces el poder elegir y decir, no, yo voy a estar en la casa del Señor. 1000 días en sus atrios que... Un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder estar conscientemente y entregar un culto racional al Señor. Amén. Yo quiero agradecer al Señor también porque me permite ya poder participar en el servicio. Tuvimos como 2 semanas sin poder realizar el servicio. 2 semanas, sí. Y la semana que le tocó al pastor y después tuvieron que repetirse. Así que agradecemos al Señor, ¿cierto?, también por el apoyo que nos ha dado el pastor Iván, nuestra pastora Edith. Amén. Agradecemos mucho por ellos porque ellos han sido de mucha bendición para nosotros como familia. Lo hemos dicho en los cultos anteriores, este año ha sido bien difícil para nosotros como familia, hay muchas situaciones que enfrentar. Y uno comienza el año bien esperanzado que va a ser diferente al año anterior, pero este año fue diferente, pero con muchas pruebas. Pero el Señor ha estado con nosotros y yo sé que va a seguir estando con nosotros. Amén. Esperábamos que esta cirugía fuera para octubre. Fuimos al doctor, a control, fue al doctor y me dijo la otra semana hay una fecha. Lo hablamos con Rodrigo y aceptamos que fuera así de rápido. Y gracias al Señor que fue así, porque estaba como justito para hacer el tiempo para hacer la cirugía, o si no ya después iba a ser quizás un poco más complicado. Aún así se complicó. Tengo otra cicatriz más, de las varias que tengo de cirugías y todo, porque me han hecho otras más. Una cicatriz más, pero también tengo otro testimonio también que contar al Señor. Dios es bueno. Él arregla, ¿cierto?, las cosas de acuerdo a su voluntad, Él abre puertas también, Él provee, y Él nos ayuda, mis hermanos. Yo les decía, estaba muy nerviosa para la cirugía, y el Rodri sabe que cuando me pongo nerviosa a veces es casi como incontrolable.
no puedo dormir, me duele la cabeza y todo eso. Pero a puro clamor, clamando al Señor que me ayudara, que estuviera conmigo, ¿cierto? Que aunque sea algo quizás no tan grave, pero muy nerviosa, y yo agradezco al Señor que en realidad tomó el control de todo y nos... En el tiempo del Señor, una frase que nos compartía la pastora Edith que me gustó mucho fue en el tiempo justo, porque como decía Cristina, lo estábamos proyectando para octubre, por lo que le había dicho el doctor. No era una cirugía tan compleja, pero sí era necesario hacerla rápido, no dejar pasar mucho tiempo. Y se abrieron las puertas así, en forma inesperada, para nosotros, pero sabemos que en el control y en el tiempo del Señor, y la pastora decía, el tiempo justo de Dios. Así que me gustó mucho esa frase, la tomé para mí y para nosotros como familia, el tiempo justo Amén. del Señor. Amén. Sé que reitero las gracias y el agradecimiento al Señor, también a los pastores, Pastor Iván, a nuestra pastora Edith, a su familia en general, a la iglesia también, que han estado orando por nosotros. Así que amén, a mis amados hermanos que mucho. Por WhatsApp preguntaban, que, sí. Comentaban ahí que están orando también, o cuando no hemos podido verme, me han dicho eso, así que gracias por su amor, por su cariño y por ser parte de nuestra familia. Eso es algo muy importante. El Señor es bueno, y agradecemos porque en estos tiempos también vemos la misericordia del Señor a través de los hermanos, de la familia, de los amigos. Gracias a la hermana Patti que me vino a cuidar el fin de semana, a mi familia que ha estado también preocupada, los amigos, a mis amigas, ¿cierto? El Señor es bueno. Así es que muchas gracias. Y nuestro pastor Iván dice: bendiciones, pastores, desde Calama, Dios les bendiga. También a Pedrito, que también está por allá. Dios les guarde y les proteja en toda la labor que están haciendo también allá. Amén. ¿Les suena este cántico? Voy a tomar una parte. Quiero que usted me comente ahí si es un salmo, si le suena. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Ya? Ahí, coménteme dónde usted sabe que está este pasaje. ¿Es algún salmo, algo así? Ahí, después yo le comento dónde está. Excelente, ya alguien dijo ahí. ¿Saben por qué es la primera que lo dice? Porque le encanta que estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que debe tenerlo marcadito. Excelente. Hermana Ruth, que el Señor le bendiga mucho. Voy a compartir, vamos a cantar esta partecita, el versículo 6 de Isaías 12, ¿ya? Porque después quiero cantar otra parte, más de adoración, de este mismo pasaje. Cuando era joven le puse música aparte de este pasaje, pero me llamó la atención porque cantamos mucho este coro en la iglesia, y yo, hasta el tiempo que no investigué, que no busqué la palabra del Señor, estaba seguro que era un salmo. ¿Ya? Y no, es un cántico de acción de gracia que está en el libro de Isaías, capítulo 12, como dijo mi hermana Ruth. ¿Ya? Este es el versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta,
porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sí, Amén. Amén. ¿Cuánto lo declara? Amén. ¿Cierto? En todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Su presencia está con nosotros, su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hemos sido sellados, ¿cierto? Con su Espíritu Santo, esa garantía, ¿cierto? Esa marca de que le pertenecemos al Señor. Y Él guarda y Él cuida de nosotros y Él es grande. Frente a cualquier circunstancia, situación, problema, enfermedad, tribulación, angustia que podamos vivir o pasar, grande es nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Quiero, Amén. antes que podamos ya empezar a estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Queremos al final, después de leer la palabra, ¿cierto? Orar también por las peticiones que ustedes están compartiendo y también por las que ya venimos orando desde hace algún tiempo también y que hemos estado compartiendo durante todos los cultos. Amén. Esta alabanza está tomada de acá, de este pasaje, como les compartía, buscando, ¿cierto? El regocíjate y canta. Encontré este pasaje y me gustó mucho encontrar este cántico acá en el libro de Isaías. Y le puse música a unos versículos de este cántico. ¿Ya? El versículo 2 dice: aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. Amén. Y después parte del versículo 4 dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Amén. He aquí mi salvación es Jehová, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. He aquí mi salvación es Jehová, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración para ya compartir la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas, ¿cierto?
Vamos en el capítulo 11, ¿ya? Así que vamos a orar al Señor para que a través de su Espíritu Santo nos dirija y sea un tiempo de mucho enriquecimiento, ¿cierto? Y que podamos ser partícipes también ahí, ¿cierto? Con sus comentarios, ¿cierto? Con lo que usted ha rescatado también de su estudio personal, eh, eh, compartirlo con nosotros también, ¿cierto? Padre eterno, Dios amoroso, agradecemos tu inmenso amor y misericordia. Señor, alabamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza, Señor amado. Gracias por tu palabra que es bendición, es alimento para Amén. nuestras Gracias, vidas. Señor. Gracias, Señor amado, por la traducción a nuestro idioma, Padre Sí, Celestial, Señor. por esos 12 años de esfuerzo, de sacrificio, Señor amado, que este monje católico, Señor, dedicó, Señor, para que tu palabra, tu luz, Señor amado, pudiera llegar, Señor amado, no a un grupo exclusivo, no tan solo a algunos, Señor, sino a todos aquellos que buscan, Señor, de ti, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor amado, porque podemos en este tiempo, Señor, aprovechar, Señor amado, esta bendición. Gracias, Señor, por la facilidad, Señor, que en nuestra nación, Señor amado, tenemos para compartir tu palabra, para poder Amén. adquirirla, Señor. Nos ponemos en el lugar de muchos de nuestros hermanos de la iglesia perseguida, Señor amado. Padre, que deben, Señor, esconder, que deben tener solamente parte, Señor amado, de tu palabra, porque, Señor amado, en los lugares, Señor, donde están, son oprimidos, son perseguidos, Señor amado, Padre, y no tienen esta libertad. Señor amado, oramos por ellos en esta hora también. Señor amado, intercedemos por sus vidas para que, Amén. Señor amado, tu luz llene sus corazones de fuerza, de fortaleza, Señor amado, y de ese valor que han tenido, Señor amado, para llevar tu palabra, Señor amado, aún a pesar, Señor amado, de lo difícil, Señor amado, Padre, que es para ellos el compartirla, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por la bendición de poder hacerlo nosotros también. Señor, en esta hora queremos pedir la sabiduría, la dirección, la claridad a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a buscar acá en Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Como les decíamos, hemos estado estudiando el libro de Lucas, este Evangelio, ¿cierto? De Lucas. Y vamos hoy a leer desde el versículo 37 en adelante. ¿Ya? Nuestro pastor con nuestra hermana Edith del jueves pasado, ¿cierto? Nos compartieron desde el versículo 29 al 36. Amén. Así que vamos a seguir con la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Amén. Leemos. Dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro, lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto
os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. La alergia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Lucas capítulo 11, entonces desde el versículo 37 hasta el final del capítulo 11. Disculpen, me dio toda la alergia. Amén. Comienza hablando, ¿cierto?, acerca de... después dice que Jesús hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Sí, extraña un poco esto, ¿cierto? Porque los fariseos no eran muy amigables con Jesús, al contrario. Vemos igual a través del relato que ellos trataban de hacerle caer, ¿cierto? Y además que Jesús había tenido ya conflictos por estar comiendo con... Sí, se dan otros relatos, ¿cierto? Claro. Los fariseos andaban buscando, andaban viendo, ¿cierto? Qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, ¿cierto? Para acusarle, para culpar a Jesús. Entonces, ¿cierto? Y hace esta invitación este fariseo, ¿cierto? Y Jesús accede, ¿ya? Entendemos, ¿cierto? Bueno, poniéndonos también en el contexto que los fariseos eran una secta religiosa, ¿cierto? Entre los judíos, ¿ya? Ellos eran celosos, muy estrictos, ¿cierto? Con todo lo que tenía que ver con las ceremonias de la ley, ¿ya? Pero en este tiempo, en el tiempo de Jesús, esto no era todo. Ellos habían agregado, ¿cierto? Muchas otras cosas, ¿cierto? Opiniones propias y tradiciones, ¿cierto? A la ley, a las cuales le habían dado mucha importancia, o más importancia que la ley misma decía, ¿cierto? Bueno, algunos comentaristas, ¿cierto?, mencionan que esta invitación, ¿cierto?, a comer no era una cena eh, como especial o la que imaginamos, ¿cierto? Que, que lo que da a entender, ¿cierto?, el texto original es que era una comida temprano, quizás un desayuno, al cual lo invita este fariseo, ¿ya? Algunas versiones, si usted estudia, ¿cierto?, o busca, se va a dar cuenta que
dan este sentido, ¿ya? Entonces, podemos decir que era una comida menos formal que una cena, ¿ya? Ujú. No se da la razón, ¿cierto? Acá en lo que escribe Lucas, porque lo, le hace la invitación. Siempre los que estudian la palabra del Señor, los comentaristas, ¿cierto? A veces no hay un acuerdo, un consenso específico, ¿cierto? Algunos mencionan que ¿cierto? Por, eh, por el ejemplo que ya venían dando los fariseos, ¿cierto? Eh, había un deseo de criticar, ¿cierto? Eh, la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Jesús acepta la invitación, ¿cierto? Porque Jesús ve una oportunidad, ¿cierto? Para poder enseñar, ¿cierto? Eh, el mensaje, compartir el mensaje y enseñar también en este lugar, en esta casa del fariseo. Había una costumbre, ¿cierto? Que era parte del pueblo judío, ¿cierto? De purificarse, lavándose las manos antes de comer y también entre un platillo y otro, ¿ya? Era algo que nosotros también hacemos. Más en este tiempo de coronavirus, sí. Uno se lava las manos. Quizás no es tan solo específicamente por un tema religioso, claro. ¿cierto? O de tradición, sino había entendemos, ¿cierto? Lo que menciona Cristina, por un tema de higiene también. Claro. El detalle era que los fariseos lo hacían de una forma tan... había toda una ceremonia para el lavado de las manos. Y como decía, ¿cierto? Era una ordenanza y ellos habían puesto normas sobre esto. Entonces tenía que ser... muchos de ellos tenían un lebrillo o algo especial de piedra, lo dejaban guardado exclusivamente para el lavado de las manos y guardaban agua especial para eso. No podía ser el agua ordinaria tampoco porque no era algo que a lo mejor para ellos no era tan pura, es lo que ellos pensaban. Entonces usaban cierta agua, cierto instrumento, algunos no se lavaban, solamente que lo más probable es que Jesús se haya lavado las manos, ¿cierto? Antes de comer, pero no como ellos querían o como ellos lo hacían, porque ellos tenían toda una ceremonia de lavarse las manos, como decía Rodrigo, a veces lo hacían entre platillos. Sí, habían ya criticado a Jesús antes por hacerlo, pero no de la forma que ceremonial, ¿cierto? Que ellos seguían o la que ellos instruían, ¿ya? En Mateo 15 y Marcos 7 podemos ver ejemplos de eso también. Si usted después quiere leer Mateo 15 o Marcos 7, ¿ya? Y en esta ocasión vemos que Jesús se puso a comer sin lavarse las manos, ¿cierto? Que era este rito tradicional, ¿ya? Y como los fariseos andaban, ¿cierto? Ahí con el ojo mirando todo esto, ¿cierto? Le extrañó mucho a este fariseo, el anfitrión, ¿cierto? Lo que Jesús estaba haciendo. Pero el Señor aprovecha esta oportunidad para dar una gran lección. Amén. Quizás lo que más complica a los fariseos, ¿cierto? Más que el Señor se haya puesto a comer con las manos inmundas, ¿cierto? O sucias, ¿cierto? Es que no estaba cumpliendo con la ceremonia y el rito que ellos seguían como secta, ¿cierto? Como grupo religioso. En el versículo 39 vemos, ¿cierto? La respuesta que da el Señor Jesús, ¿cierto? Y yo pensaba cuando leía este invitado, es complicado cuando te invitan que uno se ponga como a criticar o a hablar mal, ¿cierto? Uno trata de mantener como la compostura, la compostura, ¿cierto? Pero
como lo hemos dicho, Jesús ve una oportunidad para poder enseñar, ¿cierto? Para poder declarar la verdad. Amén. Eh, entonces Jesús empieza, ¿cierto? A condenar, ¿cierto? Lo que estos fariseos, ¿cierto? La clase religiosa estaban haciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús? Que ellos se preocupan de limpiar la parte exterior, pero no el interior, ¿cierto? Jesús no estaba oponiéndose, ¿cierto? Eh, a, quizá a la tradición en sí, sino que él lo que estaba criticando era el actuar, ¿cierto? De los fariseos, ¿cierto? Porque eh, era todo solamente una apariencia. Y Jesús, vemos, ¿cierto? En muchas enseñanzas, lo práctico que Él es para, para hacer la enseñanza. Justo estaban en una comida, ¿cierto? Entonces ilustra a través del vaso y el plato, ¿cierto? Que son utensilios que estaban ahí a la mirada de todos, ¿cierto? Y que estaban utilizando para poder entregar esta enseñanza, ¿cierto? Y era una acusación fuerte, decirle que ellos estaban llenos de rapacidad, ¿cierto? Y de maldad. Eh, ellos, los fariseos, ¿cierto? Este grupo, esta secta religiosa, eran muy buenos para observar, ¿cierto? Las apariencias de piedad. Pero a lo que apunta Jesús es que sus corazones, ¿cierto? Por eso hablamos del interior, estaban llenos de maldad y de pecado, ¿ya? Eh, Ahí en el Salmo 51:6, el salmista lo había expresado, ¿cierto? Hablando acerca de Dios, ¿cierto? Pero tú amas la verdad en lo íntimo, ¿cierto? Un cuerpo limpio no purifica el corazón, así como la ropa fina no ennoblece el carácter de la persona. ¿Ya? Me estaba acordando cuando leía de un dicho, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la, de la ropa. Eso no te hace un mayor cambio, ¿cierto? Tiene que haber un cambio desde el interior, es hacia lo que está apuntando Jesús. En el versículo 41, Dice, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. era lógico entonces, ¿cierto? Lo que Jesús les estaba diciendo, que se esperara que hubiera una limpieza completa, ¿cierto? Por dentro y por fuera. Y el Señor los llama necios, ¿cierto? Porque está enfatizando lo que tenía menos importancia, ¿cierto? Al ellos fijarse en lo exterior, en la apariencia, ¿cierto? Era lo menos importante. Entonces eso es lo que Jesús critica o confronta y por eso les llama necios también, ¿cierto? En otras ocasiones, ¿cierto? Y lo vemos también más adelante, los llama hipócritas, ¿cierto? Daban limosna a ellos, ¿cierto? A los pobres y pensaban que con eso era suficiente para poder agradar a Dios, ¿ya? Y después de hacer esto, los fariseos, ¿cierto? Tenían el convencimiento y decían que todo lo demás que tenían estaba santificado por el mero hecho de dar limosna o de diezmarlo, ¿cierto? A ellos, de ahí hay algo importante también que debe llamar la atención, ¿cierto? No les importaba cómo obtenían su riqueza, ¿cierto? Ellos mismos se engañaban pensando que el dinero adquirido malamente quedaba santificado si una parte la usaban para las limonas o para las ofrendas. Estaba pensando hace un tiempo, hablaba yo cuando trabajaba en un jardín en Copiapó, el jardín donde yo estaba era muy malo el sector y había mucho tráfico y todo. Pero algunas de las tías que trabajaban en el jardín
de cierta forma apoyaban a las personas que hacían todas estas cosas de microtráfico y todo, porque decían que eran muy buenos con el jardín, que le aportaban regalos en la Navidad a los niños, o si ellas en algún momento habían necesitado algo como establecimiento, estas personas también tenían el dinero como para aportar, y eso pasa en muchas partes, muchos países, muchas poblaciones, muchas ciudades, ¿cierto? En que se hacen cosas muy malas y se obtiene dinero de eso muy malo, pero como se da alguna parte, ¿cierto?, en beneficio social, la gente ya no lo empieza a mirar como tan malo, como algo tan negativo. El blanqueamiento de dinero. Entonces, tengamos cuidado, porque nosotros condenamos eso, nosotros, bueno, no es que vamos a andar condenando todas las cosas, sino en el sentido de que no participamos, no estamos de acuerdo porque va en contra de la palabra del Señor. Pero hay muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y que queremos también, como lo hacían allí, ¿cierto? Los fariseos, ellos limpiaban lo de afuera, pero lo de adentro estaba mal. Ellos tomaban dinero, ¿cierto?, de forma ilícita o de forma negativa del pueblo, pero como diezmaban, ellos pensaban que estaba bien y lo justificaban. Cuidado con nuestras vidas cuando nosotros hacemos algo malo, ¿cierto? Y nos vamos a la casa del Señor para adorar y para, ¿cierto?, estar delante de la presencia del Señor y estar aprendiendo y realmente arrepentidos. Sino vamos a veces por eso, como para que al final de la semana nuestra conciencia esté un poco más limpia y después retomar de nuevo el lunes. Que el Señor nos ayude. El Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y el que predicamos habla de cambio, de transformación. Y Dios lo muestra a través de su palabra y en lo que estamos compartiendo, ¿cierto? Dios que nos creó por fuera, por dentro, ¿cierto? Nos quiere en forma íntegra. Amén. Entonces, tengamos cuidado en eso también. Como dice la Cristi, a veces calmamos nuestra conciencia con cumplir ciertas cosas, ¿cierto? O esto me acomoda a mí, o yo puedo hacerlo, yo puedo dar de esto, pero no me pidan esto otro, o esto otro no aplica para mí porque yo estoy cumpliendo con esto. Dios nos quiere íntegro y toda la palabra del Señor es útil para nosotros y debemos obedecerla, debemos vivir de acuerdo a ella. Amén. ¿Dejo comentar algo? Sí, que también tenemos que tener cuidado con lo contrario. A veces nosotros queremos por fuera mostrarnos de una forma, pero por dentro nuestro corazón está lejos del Señor y la palabra del Señor lo dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero está la otra parte que a veces nos vamos al otro extremo, que pensamos que nuestro corazón, ¿cierto?, con una oración se humilla delante del Señor, pero nuestra conducta y nuestro testimonio está dejando mucho que desear. Y eso también tenemos que tener cuidado. Hace un tiempo, hace muchos años atrás, yo lo he contado otras veces, estábamos haciendo una actividad de jóvenes en Copiapó, pero era con otras iglesias, y andábamos en la feria, ¿cierto?, haciendo parte de esta actividad, y luego en la noche había un culto en una iglesia. Y estábamos ahí en la feria haciendo la actividad, y había un joven que nosotros sabíamos que iba a la iglesia donde íbamos a hacer el culto de la noche, trabajando en la feria, y cuando él se acerca a nosotros porque nos reconoció, estaba muy borracho. Y él sabía que nosotros nos sorprendimos al verlo. Y él nos dijo, es que el Señor quiere lo de adentro, decía, dentro de su borrachera. Quiere lo de adentro, decía, porque no es lo que entra al hombre lo que contamina, y empezó a tirar textos para justificarse. Acomodar la palabra. Y eso fue en la mañana, y después en la noche lo vimos con terno, corbata, con su gran Biblia, que ya se le había pasado la borrachera. Biblia del niño fariseo. Y estaba cantando en la iglesia y todo eso. Entonces, tengamos cuidado con una y con otra cosa. Pensar que por fuera estamos limpios, pero en realidad por dentro nuestro arrepentimiento y nuestro corazón está lejos del Señor, o querer acercarnos solamente, ¿cierto?, pensando, ¿cierto?, que por dentro, no, que yo soy moralmente a lo mejor correcto, o voy, ¿cierto?, con limpia conciencia delante del Señor, pero hay muchas personas moralmente correctas, pero que no han entregado su vida al Señor. Hay personas que son correctas, que son de buena familia y todo, pero no han entregado su vida al Señor.
Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, amén. Amén. Todos somos pecadores delante de la presencia del Señor y necesitamos arrepentirnos, necesitamos que Él transforme nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cierto? Avanzando en el versículo 42, Jesús, ¿cierto? Empieza a dictar sentencias, ¿cierto? Estos hay, ¿cierto? Que Desde el 42, dos, ¿no? sí, del 42 en adelante. Sí, Hay varios ayes. hay, ¿cierto? Los acusa el Señor Jesús, ¿cierto? Les habla directamente, sin rodeos, ¿cierto? Sin acomodar. A veces fallamos también como en acomodar. Debemos hablar con autoridad en la palabra del Señor. Amén. En la palabra del Señor. Eso es lo que nos da autoridad. Sí, Y estos ay no son solamente un ay no es de dolor, ¿cierto? Porque el Señor se sintió dolido, porque no, ay de vosotros que estás haciendo algo malo. es de condenación. Claro, estaba, ¿cierto? Molesto, personalmente estaba enojado, pero es una advertencia y una condenación divina. Mm, Y es parecido a ese ay de los profetas en la antigüedad, Sí. que muchas veces decían, decía, Hay pueblo. claro, cuando el Señor les hablaba a través de los profetas. Amén. ¿Cierto? Jesús los acusa de diezmar, ¿cierto? Lamenta, la ruda, pero sin entender ningún principio espiritual en esto. Ujú. Hacia allá estaba apuntando Jesús, ¿cierto? Diezmar quiere decir que tomaban la 10ª parte de algo y lo daban o lo dedicaban a Jehová, ¿cierto? Cada una de estas plantas, ¿cierto? Que se menciona ahí, se habla también de la palabra hortaliza, tenía que ver, ¿cierto? Con cosas que se cosechaban en una huerta familiar o en el jardín, ¿cierto? Que eran de alguna forma fácil obtenerla, ¿cierto? Porque podías preparar tú mismo ahí en tu casa, ¿cierto? Un lugar para plantarla, ¿cierto? Para sembrarla. La palabra hortaliza, ¿cierto? Incluye a otros tipos de plantas, como son las que sirven para condimentar o plantas medicinales también, ¿cierto? Ahí en el pasaje paralelo de Mateo 23 se agrega el eneldo, el comino también, ¿cierto? Como plantas caseras. Y los fariseos eran meticulosos, ¿cierto? En diezmar estas cosas pequeñas, pero al mismo tiempo lo cumplían con las cosas más importantes y era lo que Jesús estaba criticando, ¿cierto? Las cosas más importantes en la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, ¿cierto? Ujú. Era, estaba bien que diezmaran, ¿cierto? Así de esta forma, pero la crítica va hacia que habían dejado de hacer lo más importante, ¿cierto? Y Jesús les dice que esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello, Ujú. ¿cierto? Se los menciona. ¿Qué era aquello? La justicia y el amor Eso, de Dios. sí, la justicia, la misericordia, la fe, el amor de Dios. ¿Ya? Sigue en versículo 43, ¿cierto? Hay hacia los fariseos, después, ¿cierto? Hacia los intérpretes de la ley también, ¿cierto? Les critica, ¿cierto? Que les gusta ocupar los primeros asientos en la sinagoga, ¿ya? Las sinagogas de esos tiempos, ¿cierto? Los primeros asientos estaban dispuestas en forma de semicírculo frente a la concurrencia, ¿cierto? Ujú. Entonces, les gustaba a ellos ahí aparentar, ¿cierto? Que todos se fijaran que ellos estaban ocupando esos lugares. ¿Mm? Y mire, algo que me llamó la atención dentro de un comentario, es lo que sucedía también. Por eso Jesús está criticando su corazón, en lo que hay en el interior, ¿cierto? Porque había solamente una apariencia. Dice que en ese tiempo eh, a veces esos asientos se vendían a los mejores postores, ¿ya? ¿Cierto? Pagaban entonces para poder estar ahí, para aparentar, ¿cierto? Ellos eran fariseos que estaban por sobre los demás. Ujú. ¿Mm? Eh,
Bueno, ahí Mateo 23:6, ¿cierto? También menciona que a ellos les gustaba ocupar, ¿cierto? Los primeros puestos en los banquetes, ¿cierto? Esto ya era una característica Ujú. de los fariseos, se les conocía por hacer esto, ¿cierto? Les gustaba a ellos el honor, ¿cierto? Los saludos reverenciales, disculpen, los aplausos, ¿cierto? Las alabanzas en las plazas. Amén. Daban ellos una apariencia, ¿cierto? De piedad, de cumplir, ¿cierto? Con la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y le dice que le dice, sois Jesús como sepulcros que no se ven, ¿cierto? Y el Señor acá condena directamente esa hipocresía que había en ellos, ¿cierto? Eh, Acuérdense que hipocresía o la raíz de esa palabra tenía que ver, ¿cierto?, con lo que hacían los eh, actores, ¿cierto?, en el teatro griego, que ocupaban distintas máscaras, ¿cierto?, iban cambiando, ¿cierto?, para tomar los caracteres, ¿cierto?, de los personajes a los que estaban representando, ¿ya? Y habla de esos sepulcros, ¿cierto?, sepulcros que estaban ocultos por la hierba, ¿cierto?, que los cubría al avanzar los años, ¿cierto? La hierba cubría estos sepulcros y en ese caso muchas personas se hacían inmundas al pisarlos sin darse cuenta. Y a eso lo está comparando Jesús. Claro, ¿Mm? claro, pues, lo hace de esa forma porque también las personas que quizás reverenciaban, ¿cierto? O estaban alrededor de estos fariseos sabían en la condición que ellos estaban, pero aún así, como era todo también, a ellos les gustaba recibir ciertos estos elogios y había muchos que también les gustaba elogiar, sabiendo que a lo mejor lo que estaban haciendo estaba malo, pero aún así compartían esto malo que estaban haciendo, o este alejamiento del Señor en sus actitudes. Sí, mencionaba, eh, se mencionaba que estos fariseos estaban contaminando espiritualmente, ¿cierto?, a quienes lo escuchaban, ¿cierto?, o a aquellos que le prestaban oídos también a sus enseñanzas, ¿cierto? Por la crítica, ¿cierto?, lo que Jesús los confronta, ¿cierto?, porque tenían una apariencia de piedad, pero escondían, ¿cierto?, su rapacidad y un carácter depravado. Amén. Bueno, lo que menciona Cristina, ¿cierto?, acerca de aquellos que pisaban sepulcros, ¿cierto?, estaba ahí en el Antiguo Testamento, en Números 19:16, ¿cierto? Que había contacto, quedaban inmundas las personas por 7 días. Eso es lo que menciona ahí en Números, capítulo 19, versículo 16, ¿cierto? Ahí en el 45 vemos que interviene un intérprete de la ley, ¿cierto?, que también en ocasiones eran, ¿cierto?, escribas, maestros, ¿cierto? Y se sintió también ofendido por las palabras de Jesús, Y le ¿cierto? fue peor. Estaba dirigiéndose a los fariseos, ¿cierto? Pero se sintieron tocados también los escribas, ¿cierto? O maestros de la ley, ¿ya? Ujú. Y también les llega a ellos, ¿cierto? También les llega a ellos. Dice, ay de vosotros, pues en el versículo 46. Dice, y él les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Amén. Estos intérpretes, ¿cierto? O abogados que algunos le llaman también, hacían eso, interpretaban la ley mosaica, pero daban la interpretación de acuerdo a lo que a ellos les convenía y ponían leyes sobre estas leyes, ¿cierto? Y que realmente eran cargas pesadas para los hombres. Entonces por eso el Señor les dice, ¿cierto? Cargáis a los hombres con cargas que nos pueden llevar y después le dice, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis, porque ellos también ponían cierto argumento o algunas expresiones, ¿cierto?, que les permitían evadir la ley y que ellos se hacían un poco los Sí, lesos con eso, y eran cosas tan tontas en las leyes.
que es fácil exigirle a los demás, ¿cierto? Y que esto no se aplique a nosotros. Y muchas veces se ve ese carácter, ¿cierto? En quienes predican o comparten la palabra, y algo que meditaba yo en el cuidado que debemos tener, ¿cierto? La palabra del Señor es clara, no debemos acomodarla, ¿cierto? Pero a veces tomamos la posición de enjuiciar a todos, de andar apuntando. A veces somos rápidos dentro de las iglesias, ¿cierto? En levantar el dedo, en apuntar, en emitir juicios, ¿cierto? O aplicar la palabra del Señor a otros, pero no vemos hacia nuestras propias vidas, o cuando se tiene que aplicar en nuestras vidas buscamos el acomodo, ¿cierto? Buscamos la justificación. Sí. Entonces tengamos también el cuidado en eso. La hermana Patricia dice, como cristianos debemos ser íntegros. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considere bueno sin afectar los intereses de otras personas. Y en eso, hermano, tenemos que estar bien conscientes y tener bien arraigado en nuestro corazón que nosotros no nos guiamos por la moral humana o la moral social que en este tiempo guía, ¿cierto?, a la sociedad o a los países, porque todos los países tienen sus valores y sus morales. Ni siquiera nos guiamos por una moral. Yo siempre lo digo, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no conmigo, porque se usa mucho esto de decir, pero es que nosotros como cristianos tenemos una moral cristiana. Tenemos que tener cuidado con eso también, o valores cristianos, porque ahora la palabra o el ser cristiano es algo casi como que está de moda. No, ya arriba la tesis. Entonces, perdón. Muchas personas que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo, ¿cierto? Y por moda dicen que son cristianos. Y lo moral es tan relativo, los valores son relativos. Lo que para mí tiene valor, para otra familia a lo mejor no va a ser tan valioso. Entonces eso es relativo. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que guiarnos no por una moral o los valores cristianos que pueden ser relativos, sino por los principios bíblicos. Por lo que la palabra del Señor nos dice, por eso nosotros tenemos que guiarnos. Amén. No por una moral, porque como les decía, o por un valor, porque el valor para mí como familia puede ser diferente y es relativo, ¿cierto?, a otro. Para otros insultarse no tiene ningún peso y ellos viven así. Y aún así ellos dicen que son cristianos porque pueden ir de vez en cuando a la iglesia. Entonces ese valor es relativo. Para mí, ¿cierto?, a lo mejor el insultarse es muy desagradable y es muy malo. Pero el mentir a lo mejor no es tan malo. Y eso no tiene mucho valor, mentir o no mentir. Entonces por eso el valor o la moral, ¿cierto?, es relativa. Por eso que nosotros como hijos de Dios nos guiamos por los principios bíblicos de la palabra de Dios. Amén. Y eso es importante, mis hermanos. Y por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Yo me estaba acordando aquí, cortito, cuando habla, ¿cierto?, de que ellos cargan, ¿cierto?, con estas leyes, estas interpretaciones, y cargan al pueblo, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios, ¿cierto? Y de todo eso, la palabra de Dios también dice, no me acuerdo tan exactamente, pero habla acerca de qué es lo que el Señor demanda de mí, o quiere de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Y esa palabra de Dios es tan poderosa porque está hablando acerca del pueblo, cuando los mismos hermanos o los mismos personas del mismo pueblo de Dios cargaban al otro, a su vecino, a su familiar, haciendo trampa, haciendo injusticia, no teniendo misericordia. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, somos llamados a cumplir la palabra del Señor, está todo eso dentro de la palabra de Dios. Por eso es importante que la conozcamos y nos guiemos por la palabra, no por lo que nosotros pensemos, ¿cierto?, que es bueno o es malo, sino si está aquí, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí es la palabra del Señor. Amén. Amén. Seguimos el versículo 47, dice, ¿cierto? Hay otro acerca de que edifican sepulcros a los profetas, y acá hay algunos comentaristas expresan que hay una ironía de parte de Jesús,
¿ya? ¿Por qué? Porque los judíos antiguamente, ¿cierto? Mataron a los profetas de Dios, aquellos que venían con la verdad, con el mensaje de Dios para sus vidas. Y ahora, en este tiempo, ¿cierto? Esta clase religiosa, ¿cierto? Adornaba, trataba de levantar, ¿cierto? Con piedras y hacer honrar A los a los profetas. profetas, ¿cierto? Que sus antepasados habían rechazado y asesinado, ¿ya? Entonces, lo que Jesús les dice que ellos igual siguen imitando a sus antepasados en las malas obras, eran hipócritas, ¿cierto? Porque les menciona más adelante, sois testigos y Consentidores. consentidores, ¿cierto? Porque no condenaban el maltrato, ¿cierto? Que sus padres o sus antepasados habían dado a los profetas, ¿cierto? Entonces, como les decía ahí también en el versículo 48, Jesús le dice que ellos son consentidores, ¿cierto? Porque están compartiendo esta culpabilidad, ¿cierto? De los pecados de sus antepasados, ¿cierto? Al consentir en lo que ellos hicieron, ¿ya? Porque no decían nada. El dicho dice que el que calla otorga, ¿cierto? Entonces tampoco había algún acto o algo distinto de parte de ellos, ¿cierto? Volvemos a mencionar, ¿cierto? Esa apariencia, haciendo tumbas especiales o levantando, ¿cierto? Para los profetas, eh, ¿cierto? O queriendo destacar, ¿cierto? La vida de los profetas, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Estaban agregando cargas pesadas con sus interpretaciones particulares de la ley. Amén. El versículo 49, ¿cierto? En adelante, ¿cierto? Habla y dice acerca de la sabiduría de Dios. ¿Mm? Y esta sabiduría de Dios, ¿cierto? Se está refiriendo a Jesús mismo, ¿ya? Ahí Pablo nos confirma o podemos apoyarnos en el pasaje de Primera de Corintios 1:30, ¿ya? Podemos decir, ¿cierto? Que Dios en su sabiduría dijo lo que Jesús expresaba ahora, ¿ya? ¿Cierto? Eh, en lo que estaba mencionando Jesús en este momento, ¿cierto? Esta sabiduría de Dios estaba prediciendo que enviaría a sus apóstoles y profetas y la gente los perseguiría y los mataría, ¿cierto? En otras palabras, la generación a la que Jesús está hablando no era mejor que la que asesinó a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Y resalta algo mucho más importante también en esto, en esta generación a la que Jesús se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque mataron, ¿cierto?, al Hijo de Dios, aquel que había sido enviado por Dios. Algo también que les menciona ahí, ¿cierto? Ya para ir terminando, dice que habéis quitado la llave del conocimiento, ¿cierto? Y los condena por eso, ¿cierto? La sabiduría espiritual, ¿cierto? Es como un tesoro guardado bajo llave. Los intérpretes habían cerrado la puerta, ¿cierto? Con llave y habían escondido o perdido esta llave, ¿cierto? Y ellos eran responsables como maestros de la ley, de la ignorancia que tenía el pueblo, ¿cierto? No habían
entrado ni habían permitido que entraran otros, ¿cierto? Pero Jesús había venido a revelar, ¿cierto?, la voluntad de Dios al pueblo. Y esto es algo importante y me hacía eco en lo que leía al principio también, ¿cierto? Y lo que vemos que hizo la Iglesia Católica también, ¿cierto? Al esconder esta luz, ¿cierto? Era lo que estaban haciendo estos maestros de la ley. Ellos debían enseñar, ¿cierto? Pero no, estaban cargando al pueblo, estaban poniéndose ahí en la puerta, como lo menciona Jesús, ¿cierto? Obstaculizando, no dejando entrar a otros, ¿ya? La palabra de Dios es la que trae libertad, ¿cierto? Qué bueno que, ¿cierto? En nuestra lengua podemos tener la palabra de Dios hoy, que este ex monje, ¿cierto? Católico, que ha sido oro de reina, ¿cierto? Y también vemos, ¿cierto?, a Martín Lutero, pudieron a través de la palabra del Señor tener esa luz que no debía estar escondida, amén, sino que debía ser compartida hacia otros. Bueno, ya en versículos 53 y 54, ¿cierto? Esta maldad, ¿cierto? Y la malicia que había en los fariseos y los escribas es descrita con claridad y fuerza por las palabras de Jesús, ¿cierto? Empezaron a acosarle. En el griego original quiere decir que le presionaban con más preguntas capciosas y le provocaban para que hablase sobre diferentes temas, ¿cierto? Y con esto menciona ahí, en esos pasajes, ¿cierto? Procuraban casarle. Alguna palabra para poder acusarlo falsamente y para condenarlo a muerte. ¿Cierto? Tan pronto como Jesús saliera, esta clase religiosa estaban listos para desatar toda su furia sobre Jesús. Amén. Jesús fue claro, fue directo, ¿cierto? Él les había amonestado sin rodeos, ¿cierto? Por su hipocresía, por lo cual ellos se enojaron, ¿cierto? Y buscaban alguna palabra que Jesús dijese para que fuera la excusa para poder acusarle o poder prenderle. Amén. Le acechaban, ¿cierto? Como una bestia de caza. Que Dios nos bendiga, que la enseñanza pueda quedar en sus vidas y en sus corazones. Vemos la autoridad de Jesús para hablar, para desenmascarar, ¿cierto? Para confrontar, ¿cierto? Sin rodeos, sino en forma directa, ¿cierto? El pecado que estaba en esta clase religiosa que se creían superiores, ¿cierto? A los demás. Amén. Dios nos ayude. Amén. Para vivir una vida íntegra. Dios nos está llamando a integridad. Hay muchas áreas que necesitan ser tratadas en nosotros. Hay muchas áreas que necesitan la luz de la palabra del Señor, como decía Cristina, como se nos compartía el día martes también, ¿cierto? Santiago habla de una fe práctica, ¿cierto? No basta con oír la palabra de Dios, sino con ser hacedores de la palabra del Señor. Y Dios nos ayuda a nosotros para no transformarnos en fariseos, no transformarnos, ¿cierto?, en personas que tienen un conocimiento, que conocen, pero que su testimonio está lejos de lo que es realmente vivir la palabra del Señor. Amén. 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 Gracias al Señor por su palabra, que el Señor nos pueda ayudar, ¿cierto? Y que no sea solamente escuchar esta palabra, sino que realmente la pongamos en práctica, podamos aprender de ella y guiarnos de acuerdo, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Vamos a orar por las peticiones. Bueno, en los comentarios no hubo ninguna petición, por lo menos yo acá en el celular no vi ninguna.
Así es que si tiene alguna rapidito, póngala por ahí. Coméntela, sí. Coméntela por Porque ahí. si quizás no la vimos, la había puesto antes, Ajá. se puede volver a colocarla para estar orando. Amén. Las que tenemos acá es seguir orando por Andrea Escobar, que ella está con cáncer, ¿cierto? Igualmente por Karen Valenzuela, que también está con cáncer, con un tratamiento de quimioterapia. Por nuestro hermano Patricio Contreras, su salud, por la salud de nuestro hermano Alonso Barrera, nuestra hermana Elita también, que el Señor la pueda fortalecer. Por la salud de nuestro hermano Justino y mi hermana Nelly. Mi hermano Justino estaba esperando una hora para, no sé si era Santiago o Valparaíso, no me acuerdo, para que el Señor le pueda ¿cierto? Guiar en todo. Seguir orando por la salud de nuestro pastor Manuel García de Pan de Azúcar. Él todavía está con tratamiento, ¿cierto? Cada cierto tiempo con exámenes también. Oramos también y rogamos oración por mi tío Héctor Ticona. Él ha estado estos días muy, muy complicado, muy mal. Gracias al Señor está tranquilo. Así es que agradecemos al Señor igual por esa paz, ¿cierto? Que ha puesto en su corazón. Señor, haga su voluntad. Por mi tío Máximo Torres. Hemos comentado, tiene 87 años, dice él. Según el carnet tiene 86, pero dice que tiene 87 o más, no sabemos. Pero él vive solito, él es un hijo del Señor y a veces anda bien malito, pero trabaja igual en su casa. Así que el Señor lo cuide, ¿cierto? Seguimos orando por Josefa, gracias al Señor está recuperando mucho peso rápidamente. Amén. Y eso es súper bueno porque significa, ¿cierto?, que le está haciendo bien el tratamiento. Así que oramos para que el Señor sí la siga recuperando y el Señor haga su voluntad también en cuanto a los tratamientos, a la operación o a la sanidad que el Señor quiera hacer sobre ella. Por nuestro hermano Iván Campos también. Por nuestro hermano Iván, agradecemos al Señor porque él ya está en su casa. Y esto es un milagro del Señor. Él tuvo un derrame cerebral. Y él es joven, ¿no? Es joven, así es que tuvo este accidente vascular. Claro. Y agradecemos al Señor porque él ya está en su casita, se está recuperando, el Señor ha sido bueno y ahí vemos un milagro en su vida. Seguimos orando por él también, por Isabela Contuliano también, los tratamientos que ella está recibiendo. Seguimos orando por Licielo también, por Vicky, cierto que el Señor pueda guardar y cuidar sus vidas. Por Silvia y su esposo, que es compañera de trabajo de Rodrigo. Sí, ella, tomé contacto por WhatsApp y ella agradecía al Señor porque su esposo ha estado bien complicado, hicieron examen, están esperando el resultado de una biopsia y hoy día, sí, ya tomé contacto. Ayer le habían dado el resultado y no hay cáncer, gracias al Señor. Él está con una bolsa, hay que seguir viendo el tratamiento, pero ella agradecía mucho las oraciones, porque ve una respuesta de Dios también en eso. Estaba muy, muy nervioso, muy complicado por esa situación. Y también pido la oración por Roxy, Roxana, una compañera de trabajo. Ella tiene un tumor, una masa en su cerebro. Le habían hecho unos exámenes, habíamos orado también con un grupo de compañeros y había un resultado favorable, pero aún deben evaluar y ver tratamientos también para ella. Así que les pido que estén orando por Roxana. Bueno, y también encargarle oración para que yo pueda recuperarme rápidamente. Como comentaba al principio Rodrigo, hoy día me sacaron los puntos, pero lamentablemente la herida no está cerrada bien, así que todavía estoy con reposo relativo y esperando hasta el lunes el control. Y ahí espero ver, ¿cierto?, que esté todo cerradito, es lo que más quiero. Sí. Que no haya nada que afecte, ni infección, ni nada, sino que el Señor ponga ahí su mano. Estamos tratando de cuidarla al máximo, que tenga el menos movimiento. Hoy día iba a estar solo, pero también Cristina tenía el deseo de compartir, se levantó para este momentito, acompañarnos también del culto. Así que... Por eso mi cara pálida. Ahí estamos en oración, tomando todas las precauciones también que corresponde para que pueda tener una muy buena recuperación. Y sabemos que a través de sus oraciones y la mano de nuestro Dios será así.
Amén. Y oramos también, veo ahí que está conectada Milka Carmona, así que mamá de Sarita, también oramos por Francisco también. Sí, Que el sí, Señor tenemos bendiga a también Sarita, ¿cierto? A Francisco, el nuestras Señor oraciones, les Francisco. fortalezca, les levante también y nos lleve a todos en victoria. Necesitamos Amén. mucho del Señor. Por Daniela, mismo Por Daniela también. Seguimos orando. Ora tú. Amén. Padre, ante tu presencia nos presentamos en esta hora y te damos gracias porque podemos apartar este tiempo especial, específico, Señor, para interceder, para ponernos ahí en la brecha de oración, Señor amado, Padre, y clamar, Señor, por cada una de estas peticiones que hemos expuesto, Señor amado. Leemos, Señor, y tratamos de tomar, Señor amado, cada una de las que se nos comparten, Señor amado, para que nuestros hermanos también conozcan, Señor amado. Quizás a veces orar en forma específica por cada una de ellas, Señor amado, resulta difícil, Señor bendito, pero cada una ha sido presentada delante de tu presencia. Cada petición está expuesta delante de tu presencia. Por eso la comentamos, Señor amado, la hacemos pública. Amén. Gracias, Padre Señor. Celestial. Queremos pedir que tu mano de poder, Señor amado, venga, Señor amado, sobre cada petición presentada. Amén, sí, Señor. Muchas, Señor, en la gran mayoría, Señor amado, Gracias, son por Padre. sanidad, por Gracias, restauración, Señor amado, por tratamientos que se están llevando adelante, Señor amado. Padre, sabemos que no hay otra autoridad y otro poder igual al tuyo, Así Señor es, Señor. bendito. Padre, sobre todo diagnóstico, Gracias, Señor amado, sobre toda complicación, Señor amado, Padre celestial, física, Señor amado, Padre, bendito está tu palabra. Amén. Está, Señor amado, tu poder, Señor manifestado. Está tu gracia, tu gloria, Señor amado, manifestada, Padre celestial. En el nombre de Jesús pedimos que en tu misericordia y amor traiga sanidad, Señor amado. Padre, mengue, Señor amado, los dolores, Señor amado, de aquellos que están sufriendo, Padre celestial, dolores fuertes, Señor amado, por cáncer, Señor amado. Pedimos, Señor, una adherencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, efectiva, Señor, y completa, Señor amado, Padre, a los tratamientos que han determinado, Señor, los médicos, Padre celestial. Señor amado, a veces, Señor amado, hay una proyección, hay porcentajes que se manejan, Señor amado, en estos tratamientos, Padre celestial. Señor amado, a veces solamente es para mitigar un poco, para traer, Señor amado, un mejor pasar, Señor amado, para muchos que están en condiciones de cáncer, Señor amado, o de enfermedades tan fuertes como estas, Padre celestial, Señor, pero nosotros confiamos, Señor, en el porcentaje Señor. efectivo, Señor Amén, amado, sí, Señor. Padre, de tu palabra manifestada, Señor, de tu poder manifestado sobre sus vidas, Señor amado. Tú haces mucho más allá, Señor amado, donde nosotros decimos es imposible, es difícil. Tú dices es posible, Señor amado, Señor. Padre celestial, y creemos en fe, Señor amado, y declaramos en fe, Señor amado, Padre, tu poder manifestado, Señor amado. Padre, Señor. trae alivio, trae fortaleza, Señor amado. Quizás, Señor amado, algunos ya estén en un estado terminal, Señor amado. Padre, pedimos que tú dignifiques, Señor amado, su condición y su estado, Padre celestial, Señor amado, para que aquellos que te conozcan, que te conocen, Padre, puedan partir, Señor, en paz, Señor amado, a tu encuentro, Señor amado, a ese lugar que tú tienes preparado, Padre celestial, para aquellos que han rendido su vida a ti, que han confiado en ti, Padre celestial. Oh Dios, en el nombre de Jesús, guarda, cubre, rodea con tus brazos de amor, Señor amado, a cada uno de mis hermanos que han sido presentados en esta hora, Padre celestial. Oramos por las recuperaciones, Señor amado, Padre, que están teniendo muchos que han sido intervenidos, que han sido sometidos a 1, 2, a 3 operaciones, Señor amado, Padre celestial. Pedimos, Señor amado, una recuperación completa, Señor amado, para sus vidas, Padre celestial, para su salud, para su estado físico, Padre celestial. En el nombre de Jesús clamamos, Señor amado, tu misericordia y amor, Señor amado, para que sus vidas
puedan, Señor amado, recibir, Señor, fortaleza, recibir, Señor, salud, recibir nueva fuerza, recibir esperanza, recibir fe, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias porque este tiempo, Señor amado, nos acercamos confiadamente, Señor amado, sabiendo que tú eres el Dios de toda respuesta. Sí, Señor. Señor amado, sabiendo que tú eres el Dios, Señor amado, de todo poder, oh Dios del cielo, y el Dios de toda misericordia, Padre celestial. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús presentamos cada una de estas peticiones, Señor, delante de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Quedamos todos invitados para este domingo a las 12. Amén. Sí, los niños primero a la escuela dominical a las 11 y luego Toda la iglesia. toda la iglesia. Recuerde que lo estamos, tanto la clase dominical, ¿cierto? Se hace a través de Zoom, ¿cierto? Ahí está esa coordinación hecha. Amén. Y nuestros cultos, los días domingos los estamos transmitiendo desde la iglesia, ya esperando y confiando en el Señor que se van a dar las condiciones ya, ¿cierto? En la iglesia implementada, ¿cierto? Para poder volver a los cultos presenciales si es la voluntad del Señor, ¿ya? Pero por el momento se están transmitiendo desde la iglesia, así que la invitación a conectarse a las 12 el día domingo. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y Y nos vemos. nos vemos. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén.